Cuando hablamos de empresa, estamos hablando de una actividad. Nosotros decimos, la empresa firmó tal cosa. En realidad, la empresa no es el titular del derecho, no es una persona jurídica. La empresa es una actividad. Puede recaer en una persona humana, empresa unipersonal, o puede recaer en una persona jurídica, una sociedad SRL, sociedad anónima. Quedamos en la segunda parte. Entonces, ¿qué es la empresa? La empresa es una organización. Es una organización con fin de lucros. ¿Qué es una organización? Es un conjunto de personas que tienen un objetivo y metas en común, que manejan distintos tipos de recursos, materiales, financieros, económicos, tecnológicos, humanos, de manera eficaz y eficiente para el logro de esos objetivos, comportándose de una determinada manera, cultura organizacional, y organizada mediante una determinada estructura según su tamaño y otras clasificaciones. Estoy dando un concepto grande de organización. ¿Y por qué damos un Ujú. concepto de organización si tenemos que dar un concepto de empresa? Porque toda empresa es una organización, pero no toda organización es una empresa. Nosotros tenemos organizaciones, tipos de organizaciones. Con fines de lucros, empresa. Sin fines de lucro, de ahí se desprenden dos. Organizaciones no gubernamentales, ONGs, por ejemplo, una organización deportiva, Club de Regata Corrientes, y organizaciones gubernamental, el Estado, ¿no? Y otros órganos, organismos. Bueno, la empresa es un tipo de organización del tipo de organización que es tipo de organización con fin de lucro. Entonces debemos ver la naturaleza jurídica de la empresa, organización con fin de lucro. Entonces debemos ver qué es el fin de lucro. Vos que está en los negocios de Internet, debes saber qué es fin de lucro. ¿Qué es fin de lucro? Que tiene una finalidad con valoración económica, busca una Muy bien. retribución económica. Tiene una finalidad principal de obtener ganancia. No vamos a decir valor económico, ¿por Ujú. qué? O finalidad económica, ¿por qué? El Club de Regatas Corrientes te cobra una cuota. Le interesa la cuota. Es más, no te deja entrar si no tenés la cuota al día. Entonces podemos decir que es importante lo económico. La diferencia es que hay una diferencia entre un ingreso y ganancia. El ingreso lo tienen que tener todas las personas jurídicas privadas para no subsistir las asignaciones del Estado. Es un requisito, en civil uno lo viste, es un requisito tener patrimonio propio para que la empresa no subsista, para que la persona jurídica no subsista de asignaciones estatales. Es un requisito. Por lo tanto, ese patrimonio lo tiene que sacar de un lado y tiene que mantenerlo en el tiempo, es decir, tienen que tener ingresos. El Club de Regata Corrientes tiene el ingreso de la cuota de los socios, pero no tiene fin de lucro. Entonces nos lleva a decir qué es el fin de lucro. Es el ánimo de obtener una ganancia para una o un grupo de personas. Y ese ánimo de obtener ganancias hace que el objeto de esa organización sea exclusivamente no, exclusivamente no, principalmente económico. Entonces, vos podés tener una organización para juntar animales de la calle. ¿Necesitas plata? Por supuesto. Ah, entonces tiene fin de lucro. No, porque tu objeto principal no es tener ganancias, tu objeto principal es rescatar animales. Necesitas ingresos, eso sí. Ahora, la empresa, el objeto principal es hacer dinero para obtener ganancias. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y yéndonos por el lado jurídico, el titular de los derechos y obligaciones no es la empresa. ¿Quién es? La persona jurídica. La persona jurídica o la persona humana, dependiendo si la empresa, esa actividad está llevada a cabo por una persona, un Ujú. grupo de personas en una sociedad. Bien. Bueno, Ujú. entonces, cuando hablamos de empresa, hablamos que su naturaleza jurídica es una organización con fin de lucro y desde el punto de vista de los derechos y obligaciones, no es la que es titular de derechos, sino es la organización de la actividad, de esa actividad lucrativa. Elementos de la empresa. Van a ser todos los elementos de la organización, es decir, personas, recursos que no sean personas, o sea, las personas también se conocen con recursos humanos, ¿sí? Otros recursos como financieros,
económicos, materiales, tecnológicos. ¿Qué diferencia hay entre recursos financieros y recursos económicos? Los recursos financieros tienen que ver con los recursos económicos, pero son distintos. Los recursos financieros es lo que entra y lo que sale, el flujo. El recurso económico, es lo que queda. Eso se entiende mejor en este ejemplo. Crisis financiera de un Estado, que es un tipo de organización gubernamental, es una organización gubernamental. Crisis financiera, es decir, crisis de recursos financieros, es cuando no puede pagar. Ujú. Y esos recursos financieros, esa crisis financiera desenvuelve una crisis económica. Y esa crisis económica, una crisis social, y esa crisis social, una crisis política. El helicóptero. Entonces, Eso primero no lo vendría a financiero. ser profe, eso no vendría a ser la distinción que hay entre la sustentabilidad y la rentabilidad. Por supuesto que sí, tiene que ver específicamente con eso. La sustentabilidad y la rentabilidad. La sustentabilidad es, una empresa puede ser rentable, pero puede estar, o sea, vos podés tener alta rentabilidad, pero estuviste 3 meses sin pagar sueldo. Tenés un problema de sustentabilidad impresionante, ¿sí? Ahora, cuando pudiste cobrar, fuiste rentable. La rentabilidad es la diferencia entre el costo-beneficio, entre otros conceptos, ¿no? La diferencia entre costo y beneficio. En sentido muy estricto, por ejemplo, una empresa rentable, la rentabilidad tiene dos conceptos, económicos y contable. El ejemplo económico de la rentabilidad de una empresa tiene que ver con si la empresa es viable, si va a recuperar el retorno de lo invertido en menos de 5 años. Las empresas que recuperan su capital invertido en menos de 5 años o hasta 5 años son empresas rentables, considerado en el mundo de la finanza, ¿no? Y después tenés la rentabilidad en el sentido del producto o servicio. Por ejemplo, yo digo, bueno, mi producto o servicio yo lo adquiero a 200 y lo vendo a 400. Tiene una rentabilidad del 100%. Ese es otro sentido de rentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver con los costos operativos y otros que tenga la empresa para subsistir, es decir, en otras palabras, lisa y llanamente, el flujo de caja. Lo financiero tiene que Costos ver con operativos. el flujo de caja, Ujú. ¿sí? Vos podés ser rentable, pero tenés problemas para pagar al corto plazo. Entonces, tenés un problema de sustentabilidad. Ujú. Bueno, eso no te van a preguntar seguro, pero para adornar va a servir. Eh, Ujú. Elemento entonces de la empresa, personas, ¿sí? Estructura, toda empresa, toda organización. O sea, la empresa tiene los mismos elementos que la organización porque es un tipo de organización. Es una organización con fin de lucro, esa es la naturaleza jurídica. Entonces tiene todos los mismos elementos más los propios. ¿Cuáles son los elementos de la organización? Vamos por ahí. Personas, objetivos comunes y objetivos personales. O sea, objetivos comunes en la organización y cada persona su objetivo personal. Después, estructura. Toda organización tiene una estructura que tiene que ver con el tamaño, etcétera. Por ejemplo, la estructura se ve en los organigramas, matricial, jerárquico, lineal. ¿Mm? Trébol, las nuevas estructuras, las empresas nuevas que son altamente rentables y ganan mucho dinero al corto plazo, ya no necesitan más de fábricas grandes. Son cuatro gatos locos en una pieza que la organización Trébol, por ejemplo, que son el núcleo de la empresa y van subcontratando distintos servicios para cumplir su objeto. Ujú. Entonces tenés el Trébol, que es el núcleo, y las hojas, que son la subcontratación, ¿no? Bueno, es una especie, es una estructura, la estructura trébol, ¿no? Entonces, toda Ujú. organización tiene personas, objetivos comunes y personales y estructura. Tiene procesos, que son todos los procedimientos internos que lleva la organización. Se refleja, por ejemplo, en los manuales de proceso para aquellas empresas grandes. Tiene un comportamiento específico que puede ir variando en el tiempo. Eso se llama cultura organizacional. No es lo mismo la cultura organizacional de Google que la cultura organizacional de Supermax. Ujú. No es lo mismo la cultura organizacional de Tatú, supermercado Tatú, que de Supermax. Se nota.
y la del supermercado chino. Y no lo mismo la cultura organizacional de la reina, que se pelean por atender y dicen buenos días, que le vaya bien, que la cultura organizacional de Superman, con un palo a Superman por la forma que te atiende, ¿no? Sí. Mi mejor amigo, creo que puse como ejemplo, habré puesto, que siempre pongo, era gerente de recursos humanos de un supermercado, no voy a decir el nombre, pero ya sabemos. Y quería hacer un cambio de cultura organizacional, darle más frescura, más flexibilidad para denotar la creatividad de sus empleados. Tenía palo en la rueda del de arriba, porque la idea era a propósito que tenga esa cultura. Van rotando los empleados así cuando ya hay confianza, se rompe esa confianza, entonces uno se va a la sucursal, otro se va a otra, forma parte de la cultura, ¿no? Y después tenemos la reina, de otra cultura. Bueno, Sí. entonces, de vuelta, toda empresa tiene los mismos elementos que la organización, más los elementos propios. Esos son los elementos de la organización, lo que acabo de nombrar. ¿Cuál es el elemento propio de la empresa? El lucro, que ya sabemos lo que es el ánimo de obtener ganancia para uno o un grupo de personas, que hace que el objeto de la empresa sea principalmente el obtener ganancia y no otro. Ese es lo principal. Entonces, una organización sin fines de lucro que junta perros de la calle tiene como objeto principal rescatar perros de la calle y necesita secundariamente para cumplir ese objeto plata, ingresos. Una empresa tiene como objeto principal obtener ganancia y para eso hace esta actividad. Es al revés. Bueno, Ujú. fijo el programa. Entonces ahí tenemos empresa, ¿sí? Y clasificación de empresa. La empresa podemos clasificar, vamos a tomar tres criterios clasificatorios, según el tamaño, según la naturaleza en cuanto a pública privada, o sea, según el capital, Ujú. digamos, quién pone el capital, y otras. Ese otra puede poner lo que vos quieras, yo ya te voy a dar ejemplo. Según el tamaño, nosotros vamos a clasificar las empresas en pequeña, grande, pequeña, mediana y gran empresa. Y le vamos a sumar los microemprendimientos. Microemprendimientos, pequeña, grande y gran empresa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el sector empresarial argentino hay un estándar que si tenés más de 500 empleados es una gran empresa. Frente a esa idea se sobrepone, esto no es programa de libro, esto de clase. En los libros no está, Ujú. está en la clase comercial. En, frente a esa idea hay retractores que dicen, no, puede ser una gran empresa no dependiendo de los empleados, sino de su facturación. Entonces, el nuevo paradigma de que un grupo de personas o una persona factura más que Mercado Libre. Entonces, Ujú. grande o no, la empresa va a ser según cantidad de empleados o facturación. Con la devaluación ya no sé ni cuánto de la facturación que el estándar de antes, porque eran pesos. Bueno, Ujú. otra clasificación es según quién pone el capital. Entonces vamos a tener empresas privadas, empresas públicas, empresas mixtas. Frente a esta clasificación están los que se oponen diciendo que el concepto de empresa pública es una falacia, una falacia, no me acuerdo la palabra. O sea, es antagónico, digamos, no existe la empresa pública o la empresa es privada. Quitando esa crítica, tenemos que, según quién pone el capital, un privado, un grupo de privados, el Estado o ambos. En Administrativo uno ves que hay empresas del Estado. Bueno, y en otros Ujú. criterios clasificatorios puedes poner todo lo que a vos se te ocurra. Por ejemplo, la naturaleza de la empresa en cuanto al objeto. Entonces vamos a tener empresas del sector primario, del mercado, perdón, empresas del sector primario, secundario, terciario. Hay una cantidad de clasificaciones de empresas. Muy bien, vamos a separar empresa y empresario. ¿Cuál es la diferencia? Una pregunta. Ah, una pregunta, perdón. Pensé que estaba haciendo una pausa de concentración. Yo no me hago pausa, y menos hoy que tengo una sesión nomás porque me voy. Ah, bueno, en ese caso la empresa vendría a ser la organización y el empresario vendría a ser uno de los propietarios.
Esa es una pregunta que hicieron la primera semana de clase de esta cátedra. Y yo respondí lo que vos Mm. respondiste, porque yo tengo grabado eso acá, Ah, te casualmente. quedó ¿Y cómo terminó eso? Muy buena explicación. Eso también lo dimos en agrario, se nota que se ponen de acuerdo todos los profes, o el de agrario le quedó lo de comercial o el de comercial lo de agrario. Supongo que el de agrario comercial, pues el de agrario era jovencito, compañero mío de la primaria, encima de mi profe de agrario, Martín Chalup. Cuando me vio me saludó así, todos pensaban que yo era recursante porque siempre había confianza. Hasta que le quemó, no, él era mi compañero de coso. Este que me va a probar, ¿sabe cómo hizo sufrir? Sufrir me hizo. Bueno, hizo la misma Mm. pregunta de comercial y yo estaba ya curtido. ¿Cuál es la diferencia? Que la empresa es la actividad, como dijimos. El empresario es el que lleva a cabo esa actividad para sí o para otro. Y esa es la pregunta. ¿Quién es el empresario? ¿El empresario es el dueño o el empresario el que administra? ¿Qué crees vos? El que administra. El que administra. Ujú. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el que administra no es lo que vos dijiste al principio, el propietario. Ujú. ¿Entendés o no? Sí. Entonces, yo puedo ser un propietario, soy un socio de una empresa, pero yo vivo de lo que me pasan porque yo no trabajo en la empresa. Entonces, yo no soy el empresario. Entonces, obviamente hay críticas y detractores de esto. ¿Sí? Esto en comercial lo vamos a utilizar, sí, igual que en agrario en esa clase. Pero a nivel general te pueden decir, no, el empresario es el responsable, el titular de la empresa. Bueno, son otras, otras posturas. En nuestra postura es el empresario el que administra la empresa. ¿Mm? Claro, porque yo podría ser el propietario o uno de los inversores de la empresa y lo único que estoy buscando es un ingreso pasivo. Por No tengo ejemplo, intervención dentro de la misma. exactamente. A ver, Steve Jobs era el empresario y la asamblea de socios, esos eran los dueños. Steve Jobs también además era una partecita del dueño, porque también era accionista, pero él era el empresario, no era el viejo ese que le echó, Ujú. ¿entendés? Bueno, Ujú. insisto, en esta materia, para este tema, porque vas a ver que el empresario después puede ser el dueño o sea, en otras materias o en otra cosa, ¿sí? Agrario, porque en derecho agrario vos tenés que identificar, en derecho agrario tenés que identificar quién es el empresario y quién es el que contrata tu terreno. O sea, vos tenés ahí temas para identificar al empresario por una cuestión legal. Entonces ahí surgió quién es el empresario, el dueño de la tierra o el que trabaja en la tierra, ¿entendés? No, por esos temas. Y ahí surgió lo de comercial. ¿Eh? Como habrán visto en comercial chico, el empresario es tal cosa. Bueno, bueno, eso en cuanto a empresa. No es nomás empresa, concepto de naturaleza jurídica, es hablar de la empresa. ¿Sí? En libros hay bastantes cosas, en clases damos muchas cosas de empresa. Clasificación, todo eso. Por Ujú. eso me extraña que no esté específico ahí. Sí, ya sé por qué no. Porque en derecho empresario vos tenés puntualmente todo eso. Que ahora viste se llama derecho empresario. Empresarial y no me acuerdo cómo se llama la otra parte. Derecho empresario del mercado. Sí. Societario. Y Vos tenés, societario del otro, ¿no? vos tenés dos materias, derecho No, 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 empresario ese del es plan mercado. nuevo, 2013 ya. 2013. Claro, vos tenés derecho comercial, donde tenés hasta sociedad, societario. No, En el nuevo vos tenés derecho empresario del mercado, que es una materia, y después derecho societario, que es otra materia. Ahí mm, dan con todo. Pero yo soy plan 2003 y dimos todo eso, digamos, en clase. claro, y yo igual el mismo plan. Bueno, todo eso empresa. Vamos a hablar de fondo de comercio. Concepto, elemento, naturaleza jurídica, transferencia de establecimientos comerciales, la ley 11.867, diferencia de empresa y fondo de comercio. Ya que estamos con empresa, vamos a decir la diferencia entre empresa y fondo de comercio. ¿Sí? Empresa es la actividad. El fondo de comercio es el conjunto de bienes y derechos que tiene, en realidad de bienes principalmente, y se le suman los derechos como bienes intangibles que tiene una persona con respecto a un comercio. La empresa es una actividad, el fondo de comercio es un conjunto de bienes y derechos específicos. Entonces vos tenés un maxi kiosco,
tenés heladera, golosina, bebida, todo. Querés vender el fondo de comercio. Acá de la esquina de la plaza ya se vendió, ¿sí? La cantidad de veces, bueno. Vos vendés ese fondo de comercio. Me lo vendés a mí. Yo que te voy a preguntar Ujú. primero, ¿vos sos el dueño del local? No, estoy alquilando. Ah, entonces tenés que pedirle permiso al dueño del local a ver si me lo vas a ir alquilando. Lo primero que te va a decir, que le debe decir el abogado. Te dice que sí, lo voy a Sí. seguir alquilando a mi nombre. Perfecto. ¿Qué es lo segundo que yo te voy a preguntar? Es ¿cuánto? ¿Y vos qué me vas a decir para decirme el cuánto? Me vas a dar la lista de De activos, todos los bienes. de todos los bienes activos. ¿Sí? El fondo de comercio es Ujú. el conjunto de bienes y derechos, no es el concepto de patrimonio, que tiene un comercio. Esos bienes van a ser lo que dimos en contabilidad en el secundario, bienes de cambio, mercadería, insumo, bienes de uso, todo lo que tiene para usar, maquinaria, instalaciones, muebles y útiles. ¿Sí? En contabilidad nosotros damos ejercicio de transferencia a fondo de comercio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un inventario de todo lo que tiene de los bienes tangibles e Exacto. intangibles. Los bienes intangibles le vamos a llamar derechos, por eso dije derechos. ¿Sí? ¿Vos me escuchás bien? Los bienes materiales e inmateriales. Exactamente. ¿Vos me escuchás bien a mí? ¿Vos me escuchás bien? Sí, se cortó un poco, pero el Zoom después junta todas las palabras de una. Ah, pará, me fijo yo, sí, no sé si vos yo, pero me fijo yo por las dos. ¿Me escucha, profe? Sí, a ver, dame un segundo. Bueno, podría ser mi internet también porque están acá viendo Gran Hermano, así que Ah, mira. Ahí conecté por las dudas, estaba, digamos, 100, conecté el cable de 300 megas. Así que si soy yo, ya se solucionó. Y si sos vos, no sé. Bueno, creo que soy yo. O sea, en síntesis, vendrían a ser todos aquellos bienes materiales y inmateriales que posee el empresario para la realización de su actividad, digamos. exactamente. Eh, Ahora, eso lo aprendemos en el secundario. Nosotros Ujú. tenemos que aprender esto a la luz de la ley 11.687. ¿Sí? Así que vamos sin vueltas a abrir esa ley, porque de esos Listo. artículos es lo que es nuestra materia, digamos. ¿Sí? Son pocos artículos, así que estos artículos son prácticamente de memoria, comprensión y memoria. Al ser pocos, bueno, acá está la ley. ¿Qué tenemos? Análisis de esta ley, ¿no? Toda ley, acordate que tiene un ámbito material, que significa de qué habla la ley, un ámbito de validez territorial, que es dónde se aplica la ley, temporal, que es cuándo o hasta cuándo se aplica, y personal, que es a quién se le aplica. Todo eso generalmente está en los primeros artículos, ¿sí? El ámbito material es de qué trata. Trata de la transmisión de establecimiento comercial e industrial. Está. Ámbito temporal de que se sancionó y todavía está vigente. No sé si hay modificaciones con el DNU de mi ley, la verdad que en eso estoy desactualizado, creo que no, por las dudas, ¿no? Pero podría googlear. Después, Ujú. ámbito de validez personal, ¿a quién se le aplica? A la persona que es titular de un fondo de comercio y que lo transfiere. Y al que se lo transfiere. Es el ámbito personal. O sea, facilísimo. ¿Dónde? En Argentina, en toda la República Argentina. El artículo 1 entonces habla de qué tiene, cuál es el contenido del fondo de comercio. Y entonces te dice ahí, declara ese elemento constitutivo de un establecimiento comercial o fondo de comercio a los efectos de su transmisión por cualquier título y te da la lista. Las instalaciones. ¿Qué es instalaciones? Son todos los muebles que son difíciles de mover. Aire acondicionado.
heladeras Ujú, pesadas, estantería pesada. Existencia de mercadería son los bienes de cambio, las mercaderías. ujú, Nombre y enseña comercial es un bien intangible. Hay una diferencia entre el nombre y la enseña. El nombre puede ser el nombre de fantasía, la enseña puede ser igual o distinto del nombre. Acá tenemos que diferenciar lo que es la razón social y la denominación social. La denominación social es el nombre, la razón social es el nombre que figura en la FIP y en los registros públicos de comercio, que ahora se llama registro público. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que en el call center donde trabajaba en Córdoba, al ver mi primer recibo, viste, mi primera chamba, como le dicen ahora, en blanco, sí. decía Market Line SA. Y yo dije, acá me estafaron, porque yo soy Mm, empleado Multivoice. Multivoice era el nombre de fantasía. La razón mm, era Market Line Sociedad Anónima. Entonces, mm, eso también incluye la clientela. ¿Quién es la clientela? El conjunto. Ojo, porque parece fácil, claro, son los compradores. No, es el conjunto de compradores que en un lapso de tiempo puede comprobarse que recurren al local comercial. ¿Y por qué es importante? Porque vos decís, che, mirá, Daniel, compré un fondo de comercio y me dijeron que la clientela más o menos esta, resulta que no vendo nada y nunca le cambié el nombre. Entonces, ¿yo qué te voy a decir? ¿Hiciste el análisis de clientela? ¿Pusiste por escrito? ¿Pusieron la definición de clientela? ¿Esta definición o otra definición de clientela? Entonces mm, van a decir, la clientela es la de la Plaza Torrén y alrededores. Está compuesta por un tercio de sus clientes de edad de tal a tal, que compran tal o tal habitualmente. Todo hay que poner por escrito. ¿Sí? Entonces, no ujú, vendes nada a, mira, puede ser porque te estafaron. ¿Eh? La clientela. Entonces, la clientela es sí, otro bien intangible. El derecho al local. El derecho al local vos lo vas a tener de dos maneras. Con un alquiler nuevo a tu nombre o lo vas a tener con un contrato de cesión de posición contractual. Es decir, no se terminó todavía el contrato del anterior, sale caro alquilar de vuelta, entonces con conformidad del dueño del local van a hacer una cesión de posición contractual. Él te cede la posición en el contrato de locación que él tenía. ujú, Las patentes de invención. Puede ser que ese fondo de comercio en realidad haya también hecho inventos que hayan sido patentados y registrados. Eso es un bien intangible. Las marcas de fábrica, otro bien intangible. Tenemos el INPI para registrar todo eso, la propiedad intelectual. Todo eso que según vi ujú. en algunas historias, fotos tuyas. Bueno, se dedica a tu amiga Andrea, ¿cómo se llama? ¿Qué Andrea Andrea? Sabat- Sabatella. Andy Ah, Sabatella. sí, Andy. Esa. Sí, sí, sí. Le vi una foto ahí Propiedad con vos, dije. intelectual. Sí, sí. Hace rato le vi una foto con vos. Sí, Bueno, esa ya sí, sí, sí. es de mi Mi camada hace mejor rato. amigo. Se recibió hace rato, pero de mi camada. Ah, mira, sí, sí, sí. La novia de mi mejor amigo. Mirá vos. Sí, vi otro, un rubiecito, claro. Sí, sí, le vi en Sí, foto. sí, sí. Ella fue una de las, bueno, fue alumna de 2015. Fue alumna mía y de Mayra, Ujú. una chica que tiene ahora su propia academia. Bueno, era de la JUP antes. Escuchá, se va a cortar, Sí, pero de vamos a la- terminar este tema. Me voy a quedar un ratito más para terminar este tema, 10 minutos aunque sea. Mándame tu link vos. Bueno, ahí le mando. Dale.